Hola, ¿qué tal? Soy Paz Lloria, soy profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y en este vídeo, que está dedicado al análisis de los delitos contra la intimidad, en una segunda parte, vamos a hablar de la difusión de imágenes sin consentimiento, o lo que es más conocido como sexting de tercero o sexting ajeno. Este delito se encuentra regulado en el artículo 197.7 del Código Penal y obviamente se encuentra en el título dedicado a los delitos contra la intimidad. El delito fue introducido en la reforma del año 2015, reforma que fue operada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, y muchos autores se plantean que con esta nueva figura delictiva se genera un problema en relación con el deber de sigilo que se impone como una obligación a todos los ciudadanos, cuando en realidad es un deber que afecta solo en el ámbito profesional, lo que se regula en el artículo 199 del Código Penal. En realidad esta crítica es una crítica que no puede ser asumida, porque estas posiciones doctrinales en realidad desconocen, por un lado, cuál es la nueva configuración tecnológica de la sociedad, la nueva utilización de nuevos medios que favorecen de una manera muy importante la lesión del bien jurídico de intimidad a través de la difusión de imágenes, bien sean estáticas o dinámicas, y lo que hacen es fijar mucho la atención en la víctima del delito. Se habla mucho de autoprotección: si tú no quieres que tus imágenes se difundan, no las grabes. Bien, eso como consejo de autoprotección no está mal, pero como elemento de disuasión o de protección del bien jurídico es insostenible en la sociedad tecnológica en la que nos encontramos, como decía. Por lo tanto, estos autores, desde mi punto de vista, desconocen la necesidad que hay de realizar cambios interpretativos en torno al propio concepto de intimidad, teniendo en cuenta el nuevo escenario digital. ¿De qué hablamos cuando hablamos de difusión no consentida de imágenes? Bien, pues estamos hablando del envío o toma de imágenes estáticas, que serían las fotografías, o dinámicas, que serían los vídeos, con consentimiento. Normalmente van a ser imágenes de contenido íntimo sexual. También pueden ser de otra naturaleza, aunque hasta el momento todas las resoluciones judiciales que tenemos hablan de contenidos íntimos de naturaleza sexual. Son imágenes que se envían o que se permite que se tomen con autorización, pero que no se da permiso para que después esas imágenes sean difundidas. El artículo 197.7, lo tenéis aquí expuesto, es el que nos dice cómo se castiga esta conducta. Castiga con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses al que, sin autorización, elemento fundamental, de la persona afectada, difunda, revele o ceda, los 3 verbos típicos, a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de esa persona, que las hubiera obtenido con su anuencia, es decir, con su consentimiento, con su permiso, en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. Fijaos qué mal escrito está, ¿eh? Bien, luego hay un tipo agravado que también veremos que se impondrá pena en su mitad superior en determinados casos, cuando se produzca en el ámbito familiar, cuando se haya obtenido un lucro o se haga con ánimo de obtener ese lucro, o cuando involucre a una persona menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. Bien, en este esquema podéis ver perfectamente cuál sería la estructura de la conducta, ¿no? Revelar, difundir o ceder sin autorización a terceros imágenes íntimas obtenidas con autorización en un ámbito reservado. Fijaos que es que el código, cuando lo redacta al revés, lo redacta más complicado. Si lo redactamos y lo vemos así, ¿qué vamos a castigar? El difundir esas imágenes sin permiso. ¿Cuándo? Cuando las imágenes se hayan obtenido con permiso. ¿Por qué? Porque si se han obtenido sin permiso, ya tenemos el 197.1 que hemos visto en otro vídeo. Bien, todo esto se tiene que producir con un resultado: menoscabando gravemente la intimidad. Es decir, no basta con difundir las imágenes, sino que esas imágenes han de producir un resultado, es un delito de resultado, y tiene que menoscabar gravemente, una cláusula valorativa. Bien,
Los verbos típicos, como veis, son revelar, difundir o ceder. Interpretarlos es relativamente sencillo. ¿Qué es revelar? Pues bueno, como en el descubrimiento o revelación de secretos del 197.1, estamos hablando de darlo a conocer a alguien que lo desconoce. Podríamos simplemente enseñárselo a otra persona o mostrárselo o enviárselo a una única persona. Difundir. Cuando hablamos de difundir ya estamos hablando de algo más. Estamos hablando de extender o propagar, de que sean muchas personas las que tomen conocimiento del contenido de esas imágenes. Aunque no tenemos que equipararlo a la publicidad que se exige en las injurias o en las calumnias, que allí puede ser mayor o menor en función de la intensidad. Y ceder. Ceder es transmitir o traspasar, es decir, pasar completamente esa imagen. En el ámbito analógico esto era muy fácil distinguir, ¿no? Que dábamos la imagen, dábamos la foto, dábamos el papel y habíamos cedido. Aquí la cesión puede coincidir con la difusión, porque con la cesión en estos momentos no se exige pérdida del objeto, que el que lo recibe puede tenerlo o no tenerlo. En cuanto a la falta de autorización, es muy importante porque significa que no hay consentimiento para difundir, es decir, que el consentimiento inicial que se dio para poder obtener la imagen es un consentimiento que no se extiende al hecho de la difusión. Es más, no es necesario que expresamente se diga y te dejo que tomes la foto pero no te dejo que la difundas, porque se entiende que la cesión de una imagen de contenido íntimo es lo suficientemente íntima como para que no haya un consentimiento para su difusión, salvo que éste sea expreso. Es decir, tendrían que decirnos expresamente puedes difundirla para que la falta de autorización se enervara. En cuanto al objeto material, se ha planteado la discusión de si solamente son imágenes o estáticas o dinámicas, o si también entrarían las conversaciones de voz o los textos escritos. Bien, en alguna ocasión hemos reclamado por escrito que también entraran este tipo de contenidos de intimidad. Sin embargo, el legislador ha sido muy claro y solamente se refiere a las imágenes o vídeos, no a los escritos y no a las grabaciones de voz. En este sentido se ha pronunciado ya el Tribunal Supremo en una reciente sentencia, la sentencia 70/2020 de febrero del año 2020, dejando claro que se trata de grabaciones simplemente de imágenes o imágenes fijas. ¿Dónde se tienen que haber obtenido esas imágenes? Muy fácil, tienen que haber sido imágenes que se hayan obtenido en un lugar reservado, en un lugar íntimo, porque son imágenes que se toman en la calle o en un lugar público, evidentemente la protección de la intimidad queda fuera. ¿Qué ocurre con la descripción típica? Hombre, pues que habla de domicilio fuera de la vista de terceros. Es un concepto un poco extraño, ha sido muy criticado, es una mala técnica legislativa, porque en realidad de lo que se está hablando es de lo que ya comentábamos también cuando se estaba proyectando el texto en el año 2013, de crear en realidad un contexto de intimidad. Hubiera sido más adecuado utilizar esta expresión. ¿Por qué? Porque hablar del domicilio o fuera de la vista de terceros en realidad nos lleva a confundir conceptos normativos con conceptos descriptivos, por un lado, y por otro lado hay otros conceptos que vienen asentados en la Ley Orgánica 1/82 que hubiéramos podido traer y que hubiera sido mucho más sencillo. Esta interpretación nos trae muchos problemas, por ejemplo, si se produce un hecho íntimo en un lugar público, aunque sea apartado de la vista de terceros, ¿qué ocurre? ¿Lo vamos a poder proteger o no lo vamos a poder proteger? Ahí tenéis algún ejemplo. Y también, ¿qué pasa si estamos en un lugar reservado, pero no está fuera de la vista de terceros? Imaginaos una situación de sexo grupal. No estamos fuera de la vista de terceros y, sin embargo, es un lugar reservado. Ahí podemos hablar de que hay intimidad o no. Yo creo que sí, sobre todo si tenemos en cuenta que de lo que se trata es de mantener un núcleo de intimidad en el que el sujeto pasivo controle cómo se van a utilizar esas imágenes. Bien, hemos dicho que es un delito de resultado, que tiene que implicar un atentado grave a la intimidad personal de las personas. Insisto, es una mala técnica esta de redactar así, porque estamos incluyendo dentro del término de la definición el término definir y demás, pero lo importante desde el punto de vista técnico es que se introduce una cláusula valorativa indeterminada.
¿Qué afecta gravemente a la intimidad de las personas? Bueno, en principio, una de las dudas que se tenía era si, por ejemplo, un simple desnudo podía entrar o no podía entrar dentro del ámbito de protección. Y parece que sí, el Tribunal Supremo, de nuevo, en esta sentencia, en la 70/2020, ha dicho que un simple desnudo, aunque no implique una actuación sexual, sí que quedaría amparado por este precepto porque afecta a la intimidad. En cuanto a los sujetos, el problema que se plantea es que solamente aquel que ha obtenido la imagen va a poder responder por la difusión de la misma. Es decir, el sujeto que obtiene la imagen con consentimiento y después la difunde, la cede o la revela sin permiso. Si después de esta primera transmisión se produjera una redifusión de las imágenes, no es posible castigar a los redifusores, a diferencia de lo que ocurre en el artículo 197.1 y 197.3, donde sí que se castiga tanto al que obtiene la imagen como al que difunde. En este caso, a los redifusores no se les va a castigar. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque se dice que no pueden conocer el origen ilícito de la imagen, cosa que choca con la interpretación que sí que se realiza en el 197.3, en el que se dice que ahí, si conocen el origen ilícito de la imagen y la difunden, serán castigados. ¿Qué ocurre? Que en el 197.1 la obtención es sin consentimiento y aquí es con consentimiento, y parece que resulta más difícil poder probar esa ilicitud. No lo creo yo así, pero evidentemente el diseño típico impide que a los que participan en aquel hecho de difusión se les pueda castigar. En cuanto al sujeto pasivo, es aquel que consiente en que su imagen sea obtenida. La cuestión que se plantea es si son varios los que participan en esa imagen y solamente uno consiente y el resto no. Evidentemente, si no todos consienten, ni siquiera la primera cesión sería lícita. En cuanto al tipo agravado, que se contiene en el 197.2, segundo párrafo, 197.7, segundo párrafo, dice que la pena se incrementará en el caso de que la conducta sea realizada por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Son los casos típicos de pornovenganza, supuestos en los que el sujeto ha mantenido una relación de pareja, ha obtenido esas imágenes de contenido íntimo y después las utiliza o bien para obtener más imágenes o bien para conseguir que la pareja vuelva si ésta se ha roto o cualquier otra situación, ¿no? Es muy importante aquí el concepto de pareja porque fijaos que parece que estamos ante un delito de violencia de género, pero en realidad no es un delito de violencia de género. ¿Por qué no lo es? Porque equipara la acción del sujeto activo, da igual que sea un varón que sea una mujer. Por lo tanto, estamos hablando de una agravación en la relación de pareja por razones más de familia que de género. Aunque el 99% de las resoluciones que se han pronunciado, sujeto activo ha sido un hombre, el sujeto pasivo ha sido una mujer. Por lo tanto, es un delito que no es neutro desde el punto de vista de género y, sin embargo, el legislador nos lo hace ver como si fuera un delito neutro desde el punto de vista de género. En cuanto al concepto de pareja, recordad que se puede utilizar, como ya hablábamos en otros vídeos también, cuando hablábamos del concepto de pareja en el ámbito tecnológico, podemos incluir no solo las relaciones con convivencia, también las relaciones de noviazgo y también las ciberrelaciones en aquel concepto de ciberrelación que dábamos en otra ocasión. Bien, también se incrementará la pena cuando la víctima sea menor de edad y ahí tendremos algún problema de concurso de normas con el artículo 183 ter, cuando el sujeto pasivo sea una persona con discapacidad necesitada de especial protección o cuando los hechos se hubieran producido con una finalidad lucrativa, es decir, con ánimo de obtener un lucro económico al estilo de los delitos patrimoniales. Por último, estos delitos no son perseguibles de oficio, son delitos semipúblicos y para poder perseguirlos es necesario que se produzca la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal si se trata de un menor o de una persona con una capacidad especial.
Evidentemente, si no se presenta la denuncia, no se podrá perseguir. Este fue uno de los grandes problemas que se vio, por ejemplo, en el caso Iveco, en el que no pudieron perseguirse a los autores del hecho porque la mujer que había padecido la acción finalmente se suicidó antes de denunciar y era imposible continuar con la investigación de los hechos. Por último, el perdón del ofendido o de su representante legal extingue la acción penal, que quiere decir que ya estamos ante un delito privado. Si finalmente disculpo a aquel que realizó la difusión, el juez no tendrá más remedio que cerrar el procedimiento. Y nada más, esto es lo que hemos visto del artículo 197.7. Gracias.